Mira, Voces nace de la necesidad, de varias necesidades. La primera, mi carácter personal, tuve en mi familia precisamente el nacimiento de mi segundo nieto, donde mi hija, ¿verdad?, la hija de mi esposo, empezó a preguntar y a cuestionarse por qué tantas vacunas, si se podían dilatar las vacunas, si eran necesarias las vacunas. Y eso pues despertó en mí una inquietud grandísima porque pues obviamente yo vengo de una generación que vacuné a mis hijos, le puse todas las vacunas. De manera simultánea, yo trabajo por muchos años con los pediatras de Puerto Rico y yo escuchaba todas las historias de los retos que tenía mayormente los pediatras con el tema de la vacunación, los reembolsos, las problemáticas, cómo los pediatras poco a poco fueron dejando ¿verdad?, la vacunación, no necesariamente, y no porque no creen en ella, sino porque era un problema realmente ¿verdad?, de cómo sostener económicamente la vacunación. Y de manera simultánea, pues también se dieron unas reuniones en el Departamento de la Salud con los diferentes stakeholders que trabajamos en vacunación y se identificó la necesidad que existía en Puerto Rico de un grupo que ayudara con la parte de educar sobre la importancia de las vacunas, porque ya se permeaba en el ambiente lo que hoy le llamamos la desconfianza hacia la vacunación, o inclusive también se le llama el vaccine confidence, ¿no?, en inglés. Y eso me motivó, ¿verdad?, a trabajar una organización que se dedicara a la promoción de la vacunación en Puerto Rico y sobre todo basada en evidencia científica y en estudios científicos para educar a la ciudadanía en palabras sencillas, comunes y normales, ¿verdad?, que no fueran tan rebuscadas, si le podemos decir así, que fueran habladas tal vez por altos científicos sobre el tema. Y esa primera reunión, recuerdo que fue un miércoles en la noche, convocamos a un grupo de personas y sobre 76 personas, entre individuos y organizaciones y empresas, llegaron con la misma preocupación que esta servidora tenía. Por lo tanto, nace lo que es la coalición de vacunación en aquel momento, que hoy se llama Voces, la coalición de inmunización y promoción de la salud de Puerto Rico, como una organización sin fines de lucro, donde se rige por su junta de directores y a su vez con un sinnúmero de colaboradores que sobrepasa ya a la fecha de hoy sobre 110 grupos. De primera instancia, conocer a la señora Lili Rodríguez, ella te explica lo que es una coalición, te explica la función de Voces y siempre te explica que ella no está sustituyendo el rol del Departamento de Salud. Al contrario, ella está complementando el rol del Departamento de Salud y trabaja en coordinación con el Departamento de Salud. O sea, que nada se mueve allí en Voces en aquel momento, ¿verdad? No se hacían actividades que confligieran con el Departamento de Salud, y era una coalición compuesta por diferentes gentes de la comunidad, entiéndase, diferentes grupos non-for-profit, estaban también farmacias de la comunidad, toda la gente que quería colaborar con el área de vacunación. Siempre que se comienza una organización sin fines de lucro, pues comienza un periodo de aprendizaje, y ese periodo de aprendizaje lo más importante es asegurarse que se establecen mejores prácticas, ¿verdad? Al nosotros comenzar en la Junta a desarrollar políticas y se decidió aplicar para una 501c3, ¿verdad?, porque éramos una organización sin fines de lucro en Puerto Rico. También en el 2013-2014 era interesante porque el paciente que participaba del Plan Vital o que participaba del programa Vaccine for Children tenía más acceso a la vacunación que la población que tenía planes médicos. Teníamos muchos menos centros de vacunación para esa población y realmente para los padres era un reto encontrar todas las vacunas requeridas para la escuela, y tú veías como ese papá tenía que ir a veces a 3 centros, 4 centros para encontrar las vacunas. Por lo tanto, esos fueron como los 3 primeros pilares que le dimos a la organización, así que nos enfocamos en la educación, nos enfocamos en llevar campañas, sobre todo la primera fue bien importante porque era cómo devolverle a la vacunación un tema de actualidad. La relación con Voces comienza cuando se empiezan a hacer las rutas de influenza hace 10 años. Empecé como voluntaria, iba a inocular pacientes porque se necesitaba personal.
También soy médico, como soy médico generalista. Y las vacunas son algo que previenen enfermedades. Yo trabajo con niños hasta los 18, 21 años y esas vacunas son constantes, parte de la práctica de la pediatría. Pero después de los 21 años hay un gap, hay una fisura en los pacientes, y pacientes que son mayores de edad o pacientes que son de la tercera edad se quedan sin vacuna. Y entonces en época de septiembre, cuando empieza la época de influenza, había que preparar para personas que no tienen acceso a esas vacunas un sitio para que podamos lograr una vacunación masiva para prevenir la influenza, porque mata a personas, mata a personas mayores, mueren por insuficiencia respiratoria. Y eso pues para mí era una motivación muy importante. La primera campaña que trabajamos a nivel de educación fue una campaña bien completa sobre adolescentes al día, porque nuestros niños están muy bien vacunados. Pero cuando empezamos a subir esa adolescencia, cuando empezamos a llegar a la etapa de universitario, no necesariamente tenemos los mismos niveles de vacunación, y cuando hablamos de los adultos ni te cuento. Cuando te hablo de los adultos, pues todavía hay muchos adultos que no conocen las vacunas que les corresponden. Pero sin embargo, yo creo que la vida nos fue dando ciertos avisos, ¿verdad? Ciertos avisos y ciertas oportunidades para nosotros ir desarrollando una destreza. Desde que Voces se funda, ahí, ¿verdad? Una de las áreas donde más hay que trabajar en Puerto Rico es con la influenza. Por lo tanto, desde el principio nosotros creamos diferentes proyectos que se fueron transformando. El primero se llamó Influpalooza, después se llamó la Festival de la Vida. Fuimos dándole forma a lo que era un proyecto de vacunación a nivel masivo a la ciudadanía en general en la temporada de influenza. Sabíamos que en septiembre llegaba la época de vacunar para prepararnos para la influenza. Voces era la herramienta que era efectiva en esto. Las farmacias ayudaron en esto, pero Voces estaba ahí todo el tiempo en haciendo esas dos cosas importantes. Uno era orientando al pueblo y la otra era ejecutando, o sea, llevando la vacuna a las personas necesitadas. Recuerdo mucho la campaña de meningitis y definitivamente todo lo que se realizó con la campaña de BPH, específicamente el comité asesor, las 32 millas de Raiza y todo el esfuerzo que se realizó para lograr que la vacuna fuera compulsoria en varios grupos de edad. Nosotros prácticamente hemos sido parte de la mayoría de las iniciativas que ha llevado Voces relacionadas específicamente al HPV y a la vacunación, ya que tenemos esa meta en común de eliminar el cáncer cervical. Y ahora no hablamos solo de cáncer cervical, ahora hablamos de cánceres asociados a VPH, porque entendemos que es sumamente importante que también los hombres entiendan que están afectados. Y aunque la vacuna comenzó siendo para niñas originalmente, pues sabemos que ya está recomendada, y gracias a Dios en Puerto Rico es uno de los 5 estados que tiene un mandato escolar. Así que nosotros pues hemos sido parte desde un principio de estas iniciativas. Entonces cuando vamos un poquito, ¿verdad?, hacia atrás y vemos que nos preparamos para hacer esas vacunaciones masivas desde un eventos en los municipios, etcétera, etcétera, pues llega el huracán María. Así que en el huracán María, en Puerto Rico se perdieron gran parte de casi todas las vacunas, como se perdieron los alimentos, como se perdieron muchas cosas. No hubo un mal manejo, simplemente fue que al no tener energía, pues no teníamos cómo proteger las vacunas en Puerto Rico. Así que mientras otros estaban manejando esa parte de esa emergencia, nosotros nos enfocamos en la parte salubrista de la vacunación. Adicional a eso, un fondo limitado para crear una infraestructura y una colaboración maravillosa. Antes yo describiría a María, el huracán María, como un momento donde Voces administró cientos de miles de vacunas. Sin embargo, yo lo veo de una manera diferente. Cuando lo miro, fue 2 cosas. Número 1, nos preparó para la pandemia, para estar listos para la pandemia. Y número 2, demostramos que teníamos la infraestructura de comunicación e interacción entre los sectores, entre los grupos, entre los médicos, los farmacéuticos, los paramédicos, los voluntarios, las enfermeras. Poder, aún sin un sistema de comunicación, movilizarnos para poder lograr que no hubiera ni un solo brote en Puerto Rico
de influenza, ni un solo caso de tétano. Pues llegué a Voces después del huracán María, en respuesta a la emergencia. Estaban, ¿verdad?, las clínicas comunitarias que se estaban llevando a cabo para proteger a las diferentes comunidades. Y llego entrando a trabajar al field de mano a mano con la unidad móvil en las clínicas que tenía, llevando educación. En efecto, llegar a cada una de las comunidades luego de la emergencia tan grande que estábamos viviendo, donde estábamos sin luz, sin agua, donde muchas personas nos venaban y perdimos la comunicación por completo, y ser quizás el primer rostro, las primeras personas de ayuda que llegábamos a brindar la mano, pues era ese abrazo, ese sentido de comunidad, donde no solamente estábamos llevando una respuesta de salud pública, ¿verdad?, sino que estábamos llevando ese calor humano. Direct Relief llega a Puerto Rico hace 6 años, justo después de María. Y bien al principio nos conectamos con Voces porque había una necesidad de comunicar la necesidad de la vacuna de influenza. Y desde ahí empezamos un proceso de trabajar juntos. Hemos dado subvenciones para una unidad móvil, para educación sobre la influenza y la importancia de la vacunación. Lo importante de las visitas que se hacían a los pueblos y los maratones de vacunación que hacíamos en esa época era que nos fue preparando para el COVID sin darnos cuenta. Requería una organización, una planificación, un nivel de voluntariado importante y entrenado correctamente para trabajar con esas poblaciones vulnerables que no estaban acostumbrados a la vacunación. Luego llegaron los terremotos, así que los terremotos también nos tuvimos que mover al área sur a llevar esa vacuna a los refugios formales. Nosotros veníamos de un proceso también de respuesta o mitigación ante la emergencia de los temblores que hubo en el área sur. Viajábamos todos los días al área sur a impactar los campamentos formales e informales, a llegar a las comunidades, a las barriadas, a los lugares donde la gente estaba temeroso de regresar a sus casas. Y nosotros queríamos llegar allí a traer ayuda necesaria de primera mano, pero también a traer información y la estrategia de vacunación para contener lo que pudo haber sido una emergencia mayor. Y luego llega la gran pandemia. Y yo creo que la primera fase que Voces manejó más que nada fue cómo difundíamos la información correcta a través de nuestras plataformas digitales y a través de nuestra página web, que llegó a recibir hasta 50,000 visitas en un mes buscando información. Queríamos convertirnos, luego del Departamento de Salud obviamente y luego del Departamento de Salud Federal, como una fuente fidedigna de donde la ciudadanía podía buscar información. Cuando nos cae todo este desastre de la pandemia del COVID-19, nos quedamos en nuestras casas para ayudar a desarrollar estas herramientas de conocimiento con base web, en formatos imprimibles, a explotar las redes sociales, a explotar, ¿verdad?, los recursos que teníamos disponibles. Fuimos creando un nuevo paradigma para que la gente tuviese información en salud a la mano. Eso hizo la diferencia. La gente empezó a interesarse. Mi mayor reto ha sido en Voces, creo que mi mayor reto fue COVID, porque nosotros todo el equipo de Voces estuvo trabajando con algo nuevo, con algo que no conocíamos cuando empezó la pandemia, pero gracias a la orientación que nos dieron, a la comunidad científica que la estuvimos siguiendo, pudimos comenzar a implementar todos los protocolos, ¿verdad?, necesarios para comenzar a llevar educación y llevar la vacunación a todos los municipios de la isla. Lo digo que para mí fue el mayor de los retos porque era algo nuevo, era algo que ninguno de nosotros conocía, ver a mis compañeros en el campo de batalla llevando la vacunación y me hacía sentir mucho temor, pero a la vez verlos a ellos en ese rol me daba mucha esperanza, la esperanza de saber que estábamos trabajando para salvar vidas. Yo creo que ese fue mi mayor reto. Así que nuestro rol de educar pues, fue críticamente importante y tengo que traer a mi memoria la preciosa, maravillosa campaña que le ha dado a Voces premios, reconocimientos, como fue Todos Somos Responsables.
En menos de 2 semanas nosotros construimos sin dinero, sin recursos, una campaña con 22 organizaciones sin fines de lucro, llevándole el mensaje a la ciudadanía de que todos somos responsables de quedarnos en casa. Segundo, y no menos importante, trabajar con un grupo de organizaciones de pacientes, creando la iniciativa Los Pacientes Primero, que fue un grupo críticamente importante, porque era cómo nosotros íbamos a lograr que los pacientes con enfermedades como diabetes, pacientes en tratamientos de cáncer, pacientes que tenían que recibir trasplante de riñón. En el caso de la Alianza Los Pacientes Primero, que 5 organizaciones formamos parte, pues definitivamente fue esa oportunidad que tuvimos todos de ayudar a nuestra gente. Integró a 5 grupos importantes, 5 organizaciones sin fines de lucro que atienden específicamente pacientes que padecen alguna enfermedad crónica. ¿Por qué era importante en ese momento? Porque con el COVID o con cualquier enfermedad, los pacientes con enfermedades crónicas pues pueden experimentar algunas complicaciones si son afectados. Así que era importante llevarle el mensaje a nuestra gente, y pienso y seguiré pensando por mucho tiempo que ha sido la alianza más poderosa en la que nosotros hemos estado involucrados. Así que fue esa carrera, esa búsqueda de cómo con las distintas organizaciones, con el Departamento de Salud, cómo se fue entablando ese equipo de profesionales todos y de la comunidad en general, porque esto fue un movimiento del país completo. Cuando por fin llega la vacuna, ¿verdad?, a Puerto Rico, recuerdo como ahora estaba en la sala de mi casa viendo, ¿verdad?, esos aviones llegar y a la Guardia Nacional se mover y todo eso. Comienza, ¿verdad?, el proceso de vacunación muy estructurado en Puerto Rico, ¿verdad?, y liderado por la doctora Cardona, por el secretario de Salud. Y fueron, ¿verdad?, bajando desde los profesionales a nivel de los hospitales y luego, ¿verdad?, todos los profesionales de la salud. Así que el día que yo recibí aquella llamada de la doctora Cardona y me dice: Lili, contamos con voces para vacunar, y yo le digo, definitivamente, yo no sabía en qué me estaba metiendo. O sea, no tenía idea, honestamente, la envergadura del proyecto que venía. Ciertamente la Junta tiene una obligación de accountability, y en ese sentido nosotros nos procuramos, ¿verdad? Nosotros le solicitamos a la dirección de voces que tuviéramos diferentes capas de revisión. Así que en este caso teníamos un gerente de proyecto, ¿verdad?, que es la persona que prepara las propuestas. Luego teníamos un contable que hacía compliance, una compañía de contabilidad que hacía compliance, más teníamos los auditores externos. Y adicional a ello, pues estaba también, o sea, aparte del gerente de proyecto, que era externo, que es el que preparaba la propuesta y se encargaba de que se hicieran todas las reuniones y que todos los informes se prepararan al Departamento de Salud, había un gerente in-house del proyecto que también miraba. O sea, que cuando, por ejemplo, en mi caso particular, que yo recibía los cheques para firma, esos cheques venían con 4 firmas. O sea, estaba el administrador, estaba el gerente de proyecto, estaba el compliance officer, que era la firma de contabilidad. O sea, que pasaba por diferentes capas para asegurarnos eso mismo, la transparencia. Aparte de la confianza que teníamos en los directivos, que es bien importante, y en todo el staff de voces, porque era un staff pequeño y había una confianza con ellos porque nos conocíamos de muchos años, nos asegurábamos de que todo pasara por un proceso transparente, ¿verdad? Y siguiendo los parámetros, que eran muchos, porque cuando trabajas con el Departamento de Salud, pero también con una propuesta federal, son muchos los requerimientos y los teníamos que seguir uno por uno. No, y más importante aún, porque el Departamento de Salud dependía de nosotros para poder documentar que esas personas estaban vacunadas. Porque en los hospitales, si tú te ibas a vacunar en un hospital, automáticamente en tu récord electrónico salía que te vacunaste. José no tenía récord electrónico. O sea que eso se montó de la nada. Se establecieron estos sistemas para poder documentar esto, se establecieron los programas y se logró capturar y hacer el data entry de todas esas personas que se vacunaron. Para diciembre de 2021, cuando se avisa que va a empezar la distribución de la vacuna de SARS-CoV, de COVID-19 a nivel nacional, y pues Voces siendo Voces y el partner número 1 para temas de vacunación en Puerto Rico, y yo siendo asignada la persona contacto para Puerto Rico desde el lado de salud federal, pues evidentemente inmediatamente conecté. Fue una experiencia de éxito. Voces se distingue por ser un colaborador dentro del sector salud de Puerto Rico, que incluye el tema de la educación de la población. Y yo, a mi entender, ese es el paso número 1 de cualquier intervención de salud pública que querramos hacer, es esa comunicación pública, esa interacción con el pueblo, en lo que en inglés le llamamos plain language, a nivel de lenguaje que toda la población lo puede entender.
fue uno de los factores determinantes, yo creo, para la vacunación de COVID en Puerto Rico, en el cual Voces jugó un rol importante de primera instancia. Porque esto fue un movimiento del país completo, de que queremos protegernos, queremos estar bien, así que vamos a organizar cada uno de estos sectores. Cuando llega una pandemia como esta, tan importante y tan mortífera como fue el COVID-19, donde nadie tenía inmunidad para esto, y por eso que había tantas muertes, cuando aparece la herramienta que todo el mundo estaba esperando, que era la vacunación, si no hubiera estado el sistema de Voces, no hubiéramos podido llegar a tantas personas que se querían vacunar. Hubo una minoría que no se quería vacunar, que después se convenció, que Voces se encargó de convencerla, pero ese % mayor de la población que se quiso vacunar, si no hubiera estado esta institución, no hubiéramos podido llegar a asimilar a toda esa gente a la vez. Nosotros habilitamos unas facilidades municipales en Guaynabo para recibir al público en una operación que inicialmente corrió puramente con voluntarios. Y nosotros teníamos a veces de 8 a 14 enfermeros voluntarios, de 8 a 14 personal no clínico, personas de comunidad sirviendo a la comunidad, como inicialmente se gestó esta organización. Y en un día, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, vacunábamos 2,000 personas. 2,000, 3,000 personas en un esfuerzo en el que todo el mundo se enrolló la manga y fue a colaborar. Cuando ocurre el asunto de la pandemia, sabemos que todo lo que se veía a través de los medios de comunicación eran las noticias mundiales de las personas muriendo, etcétera, y dentro de todo el caos surge la posibilidad de la nueva vacuna y de administrar esta vacuna a las comunidades, y Lilian Rodríguez me hace la llamada dejándome saber que necesitan un lugar para llevar a cabo vacunación porque no habían conseguido un lugar donde se pudieran realizar las vacunaciones en Puerto Rico, particularmente en el área metropolitana. Cuando escuchamos eso, ¿verdad? Pues hablé con mi esposo, el entonces alcalde, le expresamos la situación que estaba ocurriendo y rápidamente, ¿verdad? Pues dado la emergencia y todo lo que estaba ocurriendo, se realizaron las gestiones para poder facilitar el centro Yolanda Guerrero de vacunación. La gente... Yo recuerdo las filas, ¿verdad? Los vehículos, y entonces el municipio se integró en ese momento completamente con el centro, pero también con personas, ¿no? Que estaban trabajando de forma voluntaria, dando la mano de distintas formas y sobre todo también para hacer pruebas. Yo soy pediatra de formación, de profesión y de toda mi vida, pero los primeros que empezamos a vacunar como voluntaria, que Voces nos pidió ayuda a los pediatras, fueron los adultos, y nos pidió ayuda a las asociaciones de pediatría porque sabían que si había un grupo de personas proactivas en la vacunación, éramos siempre los pediatras. No era necesariamente porque los viejitos son como niños, en realidad era que sabía que en los pediatras iba a encontrar muchísima ayuda en este voluntariado de vacunar. La pandemia fue horrible, la gente se estaba muriendo. Nosotros estábamos conscientes de lo que estaba pasando en todas las partes del mundo. Y cuando llega la vacuna fue una esperanza tan y tan grande de nosotros poder poner nuestro grano de arena y contribuir con detener por lo menos la parte de la mortalidad, ¿verdad? Así que los pediatras nos dedicamos a eso. Es para nosotros muy común y muy fácil la vacunación. Es un tema que nos sentimos muy confiados y no nos daba trabajo vacunar a cualquier población. Así que incluir a los adultos fue para nosotros un llamado de acción y de vocación. Y verdaderamente pues Voces nos llamó y dijimos presente. Cuando vacunábamos adultos todavía la vacuna no estaba para los niños. Yo tuve este señor de unos, 40 y pico de años. Cuando yo lo vacuné, sus lágrimas salían porque su abuela estaba bien enferma y él no había podido verla. Y
la ilusión y la esperanza que reflejaba ese hombre marcaron un poquito de mi vida en la trayectoria de cuánta fe le podemos poner a algo. La experiencia de vacunar a adultos y uno transmitiéndole la seguridad de la vacuna, de que mire, no le va a doler, lo voy a hacer así, estos son los efectos secundarios, que uno está acostumbrado a hacer esto todos los días en la oficina con los padres. Pues me llenó mucho la experiencia de vacunar adultos en ese momento. Surgió una oportunidad como enfermera en el centro Tao, que Voces abrió un centro de Tao, un centro de vacunación en Tao, en Loíza. Yo soy de Loíza, y comenzamos a vacunar en Loíza. Íbamos los martes y los jueves y todavía me acuerdo, eran 300 y 400 personas en un día. Era una cosa espectacular. Luego entramos como enfermera regular, ¿verdad? Porque yo seguía con mi función de profesora. Insertamos los estudiantes en el proceso de vacunación, muy importante. Voces, Lilian, le agradezco grandemente porque se le dio la oportunidad a los estudiantes de que participaran de un evento histórico, una pandemia, una vacunación. Queríamos ver de qué manera nosotros podíamos ser voluntarios, y entonces como por el tiempo que nosotros teníamos, que era bastante corto, pues entonces lo que quisimos fue donar la comida. Para nosotros fue súper gratificante porque nos turnábamos, llevábamos la comida, veíamos la gente, la necesidad que había de vacunarse, era como que bien emocionante. En la parte humana también tengo que contarte como anécdotas, como por ejemplo familiares que trajeron a su familia encamada en ambulancias para que los pudiéramos vacunar, personas que llegaban con sus viejitos en la parte de atrás pero que no tenían fuerza para poderse bajar ni tan siquiera. Creamos una compañía, Aunir Health Solution, y le brindamos servicios a Voces de lo que es paramédicos a nivel de todo Puerto Rico. Contratamos los mejores paramédicos en todo Puerto Rico. Y le brindamos servicios a Voces grandemente con grandes paramédicos. Teníamos instructores del American Heart, tenemos paramédicos de Aeromed. Teníamos los mejores paramédicos de todo Puerto Rico. Y estuvimos trabajando en Unir Health Solution. También tuvimos enfermeras porque se nos dio la oportunidad de cubrir lo que eran los centros de envejecientes. Sumamente importante ir directamente donde la tercera edad, ¿verdad? Estas personas que no pueden llegar a un centro, fuimos y formamos parte, se nos dio la oportunidad. Tuvimos el honor, tengo que decir, de hacer una alianza colaborativa con Voces Puerto Rico para poder trabajar de la mano con ellos y proveerles el personal para la vacunación masiva contra el COVID-19 durante la pandemia. Nadie conocía cómo poder enfrentarnos a esta nueva situación de salud pública, y nosotros nos enrollamos las mangas junto con la administración de Voces y aprendimos junto con ellos el reclutar enfermeros, personas especializadas en el área de la salud, mucho apoyo administrativo alrededor de toda la isla, ¿verdad? Porque dimos apoyo en toda la isla. Fue para nosotros todos los días un aprendizaje, pero al mismo tiempo era el orgullo de ser parte de esa iniciativa y de poder brindar salud, ¿verdad? De ser apoyo para lo que era la vacunación y el rol importante de Voces para Puerto Rico en ese momento. Yo creo que no hay quien corra una vacunación en Puerto Rico como lo hace Voces. Han desarrollado una expertise en todo el equipo. Y por eso se han ganado la credibilidad y el standing que tiene Voces como una alianza en Puerto Rico que trae a todo el mundo. Yo creo que Alianza Voces ha sido hasta el brazo estratégico y operacional de la vacunación en Puerto Rico. Como parte del proceso de vacunación se montó un servicarro porque al haber empezado a vacunar acá en San Juan nos habíamos dado cuenta que había personas que tenían sus problemas de movilidad y teníamos que atender ese sector también. Así es que nos pasó que tuvimos una persona que estaba ya en silla de ruedas, pero de hecho la vacunamos en el propio carro. Una persona que tenía Parkinson's, y él y sus familiares estaban tan agradecidos de que ellos pudiesen haberlo llevado a él a vacunarse, y para mí fue una experiencia bien de mucha satisfacción, porque
sentí que estaba dando un servicio a Mayagüez en particular, ¿verdad? En ese caso, pero en general a Puerto Rico. Nos hicieron el acercamiento para ¿verdad? Hacer lo que las desinfecciones en las facilidades de voces. Era desinfectar las áreas con desinfectante y paño microfibra. Ese era el primer paso para desinfectar. Luego de eso, utilizamos la máquina de desinfectar y luego el fogger, porque queríamos asegurarnos, ¿verdad?, de combatir este virus en las facilidades que damos el servicio. Pudo hacer algo tan significante, ¿verdad? No solamente en la vacunación, pero promoviendo la vacunación, porque había muchos grupos que estaban opuestos a vacunar. Y ahí sí pudimos llegar a estos municipios a llevar educación, reunirnos con estos alcaldes. Yo tuve la oportunidad dentro de la pandemia de trabajar municipios muy grandes alrededor de la isla, como lo es Ponce, Mayagüez, Humacao, Fajardo, varios municipios que no te pudiera decir en su totalidad cuántos fueron. Creo que alrededor de 23, 24 municipios yo estuve bajo mi cargo. Yo tenía que reunirme con estos alcaldes, reunirme con estos epidemiólogos, organizar las clínicas de vacunación, organizar el personal que iba a trabajar o solicitar el personal que iba a trabajar para vacunación, para inmunización, para dosificación, conseguir todos los requerimientos que necesitábamos para poder llegar. Y no te imaginas lo gratificante que era después de que llegábamos a estas clínicas y lográbamos vacunar 1,000 personas, la felicidad con la que salíamos. Trabajábamos muchísimas horas. Yo creo que al día comenzábamos a las 8 y eran 10, 11, 12 de la noche hasta que no entregaban las últimas dosis en voces, nosotros no dejábamos de trabajar. Y la otra parte que viene a mi mente es la colaboración. O sea, la colaboración de cuando se tocó la puerta para centros comerciales como un Plaza Las Américas, que aún estando Plaza cerrado en su totalidad, como todos los centros comerciales de Puerto Rico, cuando se le hizo el acercamiento para abrir un primer centro en Plaza Las Américas, no tomaron ni tan siquiera 24 horas en contestarnos. Sí, queremos ser parte. Nos dieron espacios gratuitos. Luego hablamos con la Asociación de los Centros Comerciales en Puerto Rico. Nos abrieron todos los centros comerciales de Puerto Rico, pero obviamente nosotros no teníamos la capacidad para hacer 200 centros. Así que logramos abrir unos 17 centros permanentes en centros comerciales a través de toda la isla. La relación de Voces con Empresas Tonalleda comienza hace más de 10 años, cuando Voces se acercó a una de nuestras afiliadas, Plaza Las Américas, para llevar a cabo los esfuerzos de concienciación sobre la vacunación del cáncer cervical, que se conoce como las Voces de Raiza. Cuando Voces hace el acercamiento en el caso de Plaza Las Américas durante la pandemia del COVID-19, fue como tal vez tratar de enlazar algo que queríamos hacer, pero que todavía no sabíamos cómo podíamos hacerlo. En ese momento vimos como una excelente alianza que Voces llegara a Plaza Las Américas con su centro de vacunación, donde a través de estos años más de 350,000 personas se han vacunado contra el COVID. También durante ese tiempo llevamos a cabo una campaña con Voces, fue fundamental para hacer una campaña de concienciación también de la Fundación Plaza Las Américas y la Fundación Plaza del Caribe para exhortar a las personas a que se vacunaran. Y fue trascendental y muy importante esa relación con Voces. Cuando empieza la pandemia y estamos todos tratando de ver cómo podemos ayudarnos, cómo podemos mitigar esta situación tan grave, tuvimos el acercamiento de Voces y a través de varios de los centros comerciales que tenían interés en colaborar, nos unimos dentro de la Asociación de Centros Comerciales para ofrecer las facilidades que tenemos a través de toda la isla. Y entonces quisimos ofrecerlas libre de costo a Voces para poder acelerar la vacunación que era tan importante en ese momento. O sea, sabíamos que era una necesidad. Los centros comerciales se han distinguido por ser realmente centros comunitarios, ¿no? Cada cual en su respectiva zona. Y esto fue vamos a decir, una extensión de lo que hacemos normalmente,
pero con un impacto muy grande. Inclusive logramos vacunar, se lograron vacunar casi aplicar medio millón de dosis en los centros comerciales alrededor de toda la isla. Me acuerdo muy fuertemente cuando finalmente llegó la aprobación de la vacunación de niños, pues y evidentemente darle la seguridad a los padres y el entendimiento de que esto es no solamente algo positivo, sino algo 100% seguro para los niños. Otra vez es un rol que Voces llenó a cabalidad. Vimos que a través de toda esta dinámica de orientación y de llevarle la comunicación a los colegios, estaba siendo productiva en la medida en que los números de vacunación de los estudiantes de escuelas privadas estaban aumentando. Y había más comunicación de parte de las escuelas con nosotros o de las escuelas directamente con Voces o con el Departamento de Salud y la sección de vacunación. Entonces, cuando surge este proceso de la pandemia, ya Voces era conocido dentro del sector educativo, y no solamente conocido, sino respetado. El Comité Timón es el que lidera los esfuerzos para vindicar los derechos de los estudiantes de educación especial en el país. Sobre 114,000 estudiantes están registrados en el programa, 114,000 familias que están activas y más de 200,000 familias que ya fueron parte del proceso educativo. Así que las personas impactadas desde nuestro apoyo era inmenso, ¿verdad? Correspondía no solamente a los estudiantes que estaban en edad de vacunación, sino a las familiares de ellos, sus padres, madres y encargados, y otras personas que también estaban en la comunidad. Fue una dinámica muy interesante porque nosotros estábamos muy enfocados en que le llegara principalmente a la población sorda, que casi nunca se beneficia de procesos importantes y no tienen la información a primera mano para actuar y protegerse. Y empezamos a hacer alianzas también con las organizaciones de intérpretes de señas, con grupos organizados y no organizados de personas y poblaciones sordas en todo el país. Pues yo entiendo que las aportaciones más significativas de Voces en este proceso de vacunación son dos. La primera es la educación. Tú veías a Lili Rodríguez Capó o enfermeras de Voces educando. Y la segunda parte, para mí, bien importante, fue precisamente el reclutamiento de voluntarios y el haberse dado cuenta temprano que si no reclutaban un ejército de voluntarios para poder hacer esto, no íbamos a vacunarnos tan rápidamente como nos teníamos que vacunar aquí en Puerto Rico. Y de hecho, Puerto Rico fue ejemplo para muchas jurisdicciones en Estados Unidos del proceso de vacunación. La gente estaba tan deseosa de colaborar. Todo el mundo quería ser parte. Mi esposa, María Judy Oquendo, pues era, porque ya murió, pero estaba muy relacionada con Lili, y creo que en un momento Lili le pidió que le ayudara a organizar esto de la vacunación, aunque yo creo que anteriormente a eso ya había estado envuelta en el HPV, en las vacunas del HPV, pero de repente pues su envolvimiento es más grande cuando empieza esto de la vacunación masiva y hacían falta muchos voluntarios, y si alguien conocía a mucha gente para traer muchos voluntarios era María Judy Oquendo. Esto empezaba como a las 5 de la mañana, llamando por teléfono a todos los líderes que tenía, y fíjate que María en todo este momento ya está en silla de ruedas. Así que gran parte de las cosas las hacía por teléfono, pero ella llegó a estar en sitio con su carro eléctrico. Obviamente todo el mundo tenía temor de que se pudieran contagiar con la enfermedad, pero a todos nos dio confianza lo que Voces estaba haciendo y de la manera estructurada que estaba organizando esas vacunaciones con el gobierno. Y los clubes se sintieron cómodos pues para poder recibir dentro de sus clubes a la comunidad, que es lo que nosotros hacemos, ayudar a la comunidad. Pues mira, te cuento que estuve buscando diferentes lugares para vacunar a mi mamá, que en ese momento tenía 90 años, ahora tiene 93. Y entonces la organización de Voces pues fue la que como que más escuchó
Y entonces yo dije, pues déjame buscar más información sobre voces y encontré que en el Coliseo Quijote Morales en Guaynabo estaban vacunando. Así es que hacia allí me dirigí, la vacuné fácilmente, me vacunaron a mí también porque yo soy su cuidador y entonces allí se me acercaron y me preguntaron si yo podía ser voluntario. Las personas estaban entregadas, ciertamente se veía ahí muy organizado el lugar. Primero pues se hacía el papeleo, luego se pasaba, el médico pues tenía que supervisar a la persona que te vacunaba. Fue como una familia, o sea, nos unimos todos y fue una experiencia bien bonita. Y Voces fue líder en esto de la vacunación. O sea, repito que hubo otras organizaciones que vacunaron también, pero Voces como que se distinguió más, estuvo promoviendo la voz de la vacunación en diferentes programas, era continuo. La experiencia primero fue con los viejitos, después llegó hasta el momento, obviamente ya todas las edades, pero hasta cuando se trabajó con los indocumentados, porque entonces el gobierno federal dijo que estaba abierto, ya no había que pedir el seguro social solamente, sino que se podía abrir a cualquiera que estuviera viviendo en territorio americano para vacunarse. En la Casa Dominicana corrí eventos allí trabajando y venía el padre de la iglesia San Mateo a traer a los haitianos a vacunarse y obviamente también a los dominicanos de la comunidad. Fue una experiencia muy bonita, de verdad que muy enriquecedora y siempre me ha gustado más eso de ayudar, el hands-on directamente, así que fue muy bueno. Que hicimos unas grandes vacunaciones masivas donde miles y miles de personas, en su mayoría migrantes, algunos sin un estatus legal, se beneficiaron de tener la vacuna en contra del COVID y se salvaron la vida gracias a las vacunaciones masivas que en todo Puerto Rico hizo Voces. Mira, me sorprendió mucho la coordinación y la estructura que Voces tiene en este tipo de eventos. Nosotros, por supuesto, servimos como un enlace para ayudarlos y ser ese brazo adicional del voluntariado que Voces entendíamos que necesitaba para poder lograr su meta y su fin de vacunar a nuestra comunidad. Así que esa estructura, esa organización, esa diligencia con la que Voces preparó todo un organigrama para que fuera llevada a la campaña con éxito, pues nos sentimos muy cómodos y participamos de ese proceso, uniendo nuestros esfuerzos a Voces para que la comunidad estuviera en control y en paz al momento de participar de las campañas de vacunación. ¿Cómo cubrieron los medios de comunicación? ¿Cómo los medios de comunicación fueron tan responsables de llevar la información correcta, basada en evidencia científica, utilizando los recursos de médicos, de profesionales, inclusive de líderes comunitarios, para llevarle tranquilidad al pueblo? La necesidad que había de informar a la población de la existencia de una vacuna, la reacción negativa que había de mucha gente sobre el tema de la vacuna del COVID, pues era importante de que nosotros hiciéramos un partnership, ¿verdad? Como medio responsable que somos, uno trataba de buscar información que fuera creíble. Entonces, uno tocaba puertas y las puertas no se abrían. Sin embargo, en Voces, pues siempre había una respuesta. No necesariamente teníamos la información que estábamos buscando, pero siempre encontrábamos una respuesta o nos guiaban hacia una respuesta. No dudamos en que había que darle un esfuerzo y un apoyo adicional a lo que es, obviamente, la institución Voces en su trabajo. Nos tiramos de cabeza, punto. Afortunadamente contamos con el apoyo de Carlos López Lai, que nos donó una unidad Mazda, y que, lógicamente, también con el apoyo de Guapa Televisión y todas las multiplataformas de nosotros en El Vocero, las diferentes plataformas, pues logramos llevar un mensaje masivo a toda la población. La gente reaccionó, participó en el concurso, se vacunaron, se logró el objetivo y fue bien exitoso. No dudamos en colaborar porque en Bella tenemos la creencia y la filosofía de que en la medida que todos en Puerto Rico estemos bien, el país va a echar hacia adelante y si podíamos lograr algo en conjunto para mejorar las tasas de vacunación a nivel isla, pues lo íbamos a hacer. La experiencia fue súper gratificante, fue emocionante siempre poder
entregarle una herramienta para el progreso a una persona, pues siempre nos llena de mucho entusiasmo. En este caso, pues se lo llevó un joven que estaba empezando en su carrera educativa. Así que pues nos dio mucha felicidad poderlo ayudar en ese proceso. Llegar a plasmar más de 500,000 horas de trabajo para poder vacunar más de 835,000 personas, vidas, y haber podido posiblemente prevenimos la muerte de muchas personas por esa vacunación. Poder traer a la mesa a todos estos grupos realmente meritorio, ¿verdad? Y Voces no lo hace por recibir ningún premio, sino porque realmente entendemos que la base de un desarrollo de un país empieza con la salud y la educación. Pues en Nuke University comenzamos a colaborar con Voces para el 2019 aproximadamente con lo que le llamaban los Flu Maratón. Y ya luego ahí pues comenzó el proceso de la pandemia y ahí fue la colaboración mayor que tuvimos con la organización de Voces. De verdad que la experiencia, o sea, no solamente nos ayudaba a aportar a lo que es la salud a nivel isla, ¿no? Y en un momento tan importante y tan determinante como fue la pandemia del COVID, también fue muy bueno para nuestros estudiantes por lo que mencionaba anteriormente de la manera que ellos pudieron practicar en tiempos donde los hospitales y todos los centros de práctica estaban cerrados por la pandemia. Así que para nosotros fue una experiencia muy buena. Cuando nos hacen una llamada para ver si queríamos hacer una alianza de colaboración con Voces. Consistía en que Voces íbamos a identificar poblaciones estudiantiles que necesitaran vacunas que eran requeridas por ley por el Departamento de Salud y que los estudiantes no las tuvieran, la vacuna del VPH y posteriormente las vacunas de COVID. La experiencia ha sido excelente, el personal de Voces siempre ha sido colaborador, abierto y ha trabajado muy en equipo con todo el personal de la Universidad Ana G. Méndez. Se estableció también como parte de la alianza el que estudiantes de la concentración de bachillerato en enfermería participaran de clínicas con Voces, tanto en los centros que se abrieron como en las comunidades. La acogida del personal administrativo y el profesorado fue excelente. Vacunamos aproximadamente 6,000 profesores y empleados administrativos. Yo creo que Voces tuvo una cosa bonita y muy productiva que pudo conciliar y unir varias instituciones. De hecho, cuando nosotros estábamos participando en los centros de vacunación de Voces, que nuestros estudiantes participaban, nuestros estudiantes estaban interaccionando con estudiantes de otras universidades. Y eso pues ciertamente es evidencia de que la coalición dio participación a todas las universidades y los estudiantes de las universidades y el profesorado tuvo participación en ese proceso real de la coalición de las universidades y la coalición de las industrias que estaban participando con ellos. La alianza con Voces fue bien importante para nosotros poder proveerle a nuestros empleados unas herramientas para mantenerlos saludables, mantenerlos seguros dentro de toda la incertidumbre de la pandemia. Nuestro negocio es un negocio crítico, necesario, es crítico que nosotros mantengamos nuestra operación abierta. Yo trabajo directamente en el centro de servicios de Cono. Desde nuestro centro nosotros servimos a las 62 tiendas que tenemos a través de Puerto Rico. Tenemos que mantener nuestro almacén funcionando. Y en ese momento era bien difícil para nosotros, simplemente por la logística de nuestra operación, poder asegurar el distanciamiento, por ejemplo. Eso era algo que nosotros no podíamos asegurar para nuestros empleados del almacén. Por lo tanto, la vacuna se convirtió en una herramienta bien importante para que nuestro empleado pudiera estar protegido dentro de toda la incertidumbre que representó la pandemia.
y también hicimos unas clínicas que le llamábamos el Vacu Tour en todas la mayoría de nuestras tiendas. Voces tuvo acceso a 46 municipios a través de nuestras tiendas. Así es que abrimos esas clínicas de vacunación en nuestras tiendas para beneficio de las comunidades a las que cada tienda sirve. Pero se notó bien rápido que Voces es una organización sumamente profesional, bien organizada, que tiene un objetivo bien claro. Rápido pudimos notar que de verdad lo que querían era ayudar, ¿verdad? Lo que quieren es ayudar y quieren un Puerto Rico saludable, un Puerto Rico enterado de todo lo relacionado a la salud y por eso nos dio como buena espina, ¿no? Que era una relación muy buena. Para Liberty era sumamente importante ser parte de ese agente educador, de ese agente de cambio, de ese agente de que la gente supiera la información correcta, actualizada era para poder tomar decisiones informadas. En Liberty nosotros también hicimos muchísimos esfuerzos internos, más utilizamos el material que Voces nos proveía para poder también nosotros promover dentro de la empresa lo que fue la vacunación contra el COVID. Participamos de la campaña Sella tu compromiso con Puerto Rico y logramos ser una de las empresas que logró ese mayor número de empleados vacunados. Así que, pues nada, muy contentos de haber sido parte de todo este proceso. Yo creo que hay tantas cosas que pudiera estar aquí compartiendo con ustedes de las cosas tan maravillosas que nosotros entendemos que se hicieron dentro de este gran proyecto y sobre todo llevar y contribuir al sistema de salud, porque no es solamente al Departamento de Salud, sino a todo lo que es la infraestructura, a que Puerto Rico se posicionara entre los primeros 11 países del mundo en lograr la vacunación y en el primero en toda la nación americana en lograr los niveles óptimos de vacunación para el COVID-19. Y yo creo que Puerto Rico en todos los sentidos puede dar cátedra desde el día 1 del lockdown que hizo en aquel momento Wanda Vázquez, hasta el cierre de la pandemia a nivel del gobierno, o sea, del mundo entero. Puerto Rico se tiene que sentir orgulloso del trabajo que ha hecho y nosotros nos sentimos sumamente orgullosos, agradecidos de esta gran oportunidad de contribuir por nuestro país. El equipo de trabajo de Voces hizo algo que nunca se había hecho. Se abrió una ventana para hablar no tan solo de influenza, sino de hablar de todas las enfermedades prevenibles por vacuna y que la gente entendiera realmente que hay alternativas para meningitis, para culebrilla, para influenza, para VPH. Así que creo que ese es el legado más grande que deja Voces en nuestro país, que por primera vez una organización se atrevió a llevar este mensaje para que toda la gente comprenda la importancia de la vacunación. Aparte de la acción de participar en la gran vacunación durante la pandemia, que definitivamente ha sido una participación excelente, mano a mano con el Departamento de Salud e indiscutiblemente nos llevó al éxito que pudimos obtener en la vacunación de COVID. El promover la educación en salud pública, en la prevención de enfermedades infecciosas prevenibles por la vacunación, yo creo que ha sido una contribución sumamente importante, porque por muchos años, a pesar de que el Departamento de Salud tenía un programa de vacunación, no se había hecho una campaña que llegara al público en general promoviendo ese programa de vacunación. Y Voces fue el que dio un espaldarazo a ese programa. Y yo entiendo que hoy día el programa de vacunación, tanto para niños como adultos en Puerto Rico, se conoce mejor por la iniciativa de Voces. En el caso de COVID y el trabajo que hizo Voces, como organización se crecieron y aceptaron ese reto y trabajaron con tantos y tantos y tantos otros elementos, voluntarios, organizaciones, y donde todo terminaba era en Voces, donde toda la responsabilidad terminaba en Voces, y eso los hizo crecer, los hizo aprender, y a todos que trabajamos y que ayudamos en ese proceso nos enseñaron muchas cosas. Y para mí personalmente y para la organización con la que represento fue un honor trabajar con Voces, de la mano de Voces, en ese logro tan importante que todos pudimos obtener.
Ciertamente no hay organización en Puerto Rico que haya hecho un mejor trabajo durante la pandemia que esta organización. En el nivel personal, en el nivel profesional, a nivel de la intervención con las universidades, esta organización ha sido la organización que más impacto tuvo en el proceso de vacunación y conciencia de lo que era la pandemia con relación al trabajo que había que hacer en las comunidades. Si no hubiera sido por la movilización que hizo Voces, aquí no se hubiera completado la excelente vacunación que se hizo en Puerto Rico. Los esfuerzos de la doctora Iris Cardona y el Departamento de Salud, junto con el del IBI y con Voces, yo creo que fueron el factor más importante de que se vacunara la mayoría de la población en Puerto Rico. Definitivamente fue determinante en esta isla de Puerto Rico el que hubiera una institución que asumiera casi todo el andamiaje de vacunación en una pandemia como esta. Porque yo sé que el gobierno no lo podía hacer solo. O sea, Voces fue perfecto, una coalición perfecta en el momento adecuado, pues para ayudar a la comunidad. Le tengo que decir bravo, lo hicieron muy bien y lo siguen haciendo muy bien. Yo creo que Voces sirvió como ente unificador, siendo uno de esos proveedores que le presta mucha confianza al pueblo. En inglés le decimos el trusted partner, ¿verdad? Esa persona que nos presta confianza, nos dice, bueno, pues si ellos lo están recomendando, definitivamente esto es por nuestro bien. Esa característica única de Voces, de traer a esos proveedores no tradicionales con los proveedores tradicionales, ajustándolos a los grupos de población que íbamos a estar vacunando en ese día, en ese momento, en ese municipio. Otra vez, hace de Voces ese actor de 1.000.001 brazos que puede lograr llegar a todas las esquinas y me parece que fue fantástico. Sin una iniciativa como la de Voces, donde hay personas detrás de eso empujando el objetivo de vacunación, educando, porque ese era uno de los principios más importantes, no había mucho debate, como mencioné inicialmente, en distintos aspectos, no se hubiera podido lograr lo que se logró en Puerto Rico, que fue unos niveles de vacunación altísimos a nivel mundial, que evitó que en ese momento nosotros hubiéramos caído en una crisis hospitalaria, ¿no? Como cayeron muchos de los primeros países que sufrieron la epidemia, ¿no? La pandemia, inclusive países con un sistema de salud mucho más avanzado que el de Puerto Rico. Pues mira, de verdad que me quito el sombrero ante el grupo de Voces, porque el compromiso no es algo que me emociona como puertorriqueña y como profesional, porque definitivamente sin ese compromiso, esa diligencia, esa empatía y ese sentido de urgencia ante una emergencia que nadie conocía cómo manejarla, Voces estuvo ahí y dijo que sí siempre. Una institución sin fines de lucro, sin fondo, que todo depende, ¿verdad?, de lo que le donan y del esfuerzo individual de mucha gente voluntaria. Lograr lo que ha logrado en 10 años Voces no tiene comparación. Yo no puedo tener, o mejor dicho, no tengo data con la que pueda comparar, pero ojalá la tuviera, porque qué institución, no en Puerto Rico, no hay otra, pero fuera de Puerto Rico, ha logrado lo que Voces ha logrado en 10 años en términos de vacunar la población en Puerto Rico con las diferentes vacunas, no solamente con el tema del COVID. El COVID fue, ¿verdad?, el punto más álgido de la historia de Voces en Puerto Rico, pero ¿y las demás? Agréguenle las demás y continúa la labor con todas las limitaciones. Se necesitan organizaciones que tengan ese compromiso de trabajo con la gente, por la gente y para la gente. Yo creo que la gran graduación de Voces fue la vacunación de COVID. Ya se habían probado y comprobado por los pasados, desde el 2013 que se fundó la parte de vacunación, pero la plataforma de Voces, esa alianza y esa plataforma que tiene Voces, que trajo a todo el mundo a colaborar, fue el éxito de la vacunación de COVID en Puerto Rico. Y Puerto Rico le debe a Voces en este momento
ese trabajo que hizo, a pesar de los miedos de salir, los voluntarios que iban a vacunar. Es decir, unió a todos los esfuerzos en nuestro país con un solo objetivo: salvar vidas contra el COVID.